Hola Pablo, buenas tardes. Buenas Mira, tardes. los informes preliminares, los informes técnicos preliminares están del lado del suicidio, Ujú. porque hablan de un incendio autoprovocado con lesiones vinculadas al foco ígneo. Es Claro. decir, vos tenías una persona depresiva, bipolar, eh, anunciando de una manera bastante recurrente y categórica que en el caso de confirmarse la sentencia se iba a quitar la vida. O sea, es como el dicho que cuatro patas, cola, ladra. Sí, claro. La evidencia, lamentablemente, o sea, esperaría que el resultado sea otro. O Claro. sea, desearía que el resultado sea otro. ¿Pero había Pero todo alguna indicaba novedad? que, Casola, ¿había alguna novedad de la causa? Digo, ¿había algo concreto que estuviera avanzando, que podría haber cambiado la situación de la Tota y por lo tanto tomar una decisión tan drástica? bueno, la sentencia, está muy bien lo que estás diciendo, la sentencia iba a adquirir firmeza en un momento a otro o eventualmente eh, podía hacerse una reducción sensible, pero que en todos los casos nos íbamos a encontrar con una Tota detenida, o sea, un Daniel Carías que no quería pasar un día detenido. O sea De que hecho, vos explicás lo, la posibilidad entonces de una autolesión producto de que se acercaba la fecha de la confirmación de la condena. Esto es terrible. Yo no estoy confirmando, Pablo. Lo que No, te no, estoy pero digo que diciendo estaba es, cerca de esto, digamos. Y él empiezo. lo había anunciado también, Claro, ¿no? claro, claro, claro. O sea, ¿es un final anunciado? Sí. Yo tengo dudas y sí las tengo porque También, quiero ver el informe por completo. supuesto. Ahora, ¿cuál es mi impresión? Mi impresión es que cumplió con su palabra, que dijo que en el momento en que quedara detenido se iba a quitar la vida. Es lo único que puedo decir. Tristemente, Sí. el resto de expresiones va a ser siempre maravillosas porque fue una persona que me enseñó muchísimas cosas. Es una persona que sabía disculparse, sabía pedir perdón. Quizá Mirá. un poco extemporáneamente, pero es una persona que se sabía disculpar, que se disculpaba. Claro. Una persona que como lo vimos recién en un video, vos lo veías o lo escuchabas a sus amigos pasar de la risa al llanto en cuestión de minutos, como si nada hubiera ocurriera diferente a lo que el resto de la gente que estábamos hubiéramos interpretado. Algo lo hacía llorar y algo lo hacía reír, contaba historias, siempre hablaba de su mamá y de su papá, ¿Vos o lo sea, conociste, pero vivía. Roberto, vos lo conociste puntualmente con una denuncia? ¿Cómo fue el acercamiento que tuviste con él? ¿Por una denuncia fue? ¿Cómo fue? ¿Nos contás? El acercamiento que tuve con él fue por un montón de razones. Él estaba con bueno, por lo que lo terminaron condenando, un tema con un contador que él se había llevado en una especie de proclama que decía hice justicia por mano propia, porque decía que el contador se había quedado con dinero que no le correspondía. Ah. Entonces él retiró de una forma compensativa, compensadora, en el marco de un derecho a retención. Lo podés llamar desde cualquier punto de vista, él lo calificó así. Ahora, Justicia por Roberto, mano propia. Y se Roberto, llevó Fito, cosas que no le pertenecían. Sí. Claro. Roberto, De acuerdo. Fito, escúchame. Hola, Fito. ¿Cómo estás? No te veo. Bien, hermano. La muerte nos abuena a todos, pero desde el punto de vista del derecho, tengo que recordar que estaba condenado a 5 años y 6 meses, a una pena muy superior a los 3 años, que es la de cumplimiento condicional, y que además el juez le había aplicado un año más de lo pedido por el fiscal. El fiscal Dio 4. 4 y 6, y el juez Le dio un año más. le aplicó un año más de pena. También le vamos a poner esta bipolaridad, esta enfermedad que él transitaba, que no era una persona normal, pero tal vez el daño que había hecho en las víctimas, tenía violencia de género, hubo mucha gente que sufrió más allá de toda esta buena persona, que no lo niego, Sí, pero que a veces son personas que tienen diferentes facetas, ¿no? entonces esta otra faceta, en honor a las víctimas,
y mucho más de violencia de género, debemos recordarla en este momento también. Por supuesto, una cosa no quita la otra. Claro, lo que pasa es que es importante, gracias Fito por la aclaración, cuando yo me separo de la defensa porque yo decidí distanciarme, dije, prefiero preservar nuestra amistad, claro, que seguir con la defensa, porque yo entendía que había alguna posibilidad de acercamiento con la Fiscalía para hacer un abreviado, pero él negaba categóricamente cualquier posibilidad de reconocer el hecho como por haberlo cometido. Y esto que decís venía vos, de una escuela... Roberto, pero lo que decís vos que tardíamente, pero quizás pedía disculpas y reconocía, ¿nunca llegó a reconocer si realmente ejerció la violencia de género con su exmujer? No, ni con ella ni con Fernanda Vives. O sea, bueno, Fernanda Vives, él me negó categóricamente. Fernanda Vives justamente dice en un tuit, me indigna que la gente se indigne por una muerte y por eso hay que santificarlo. No puedo creer que haya tanta gente que hable como si fuera un ser de luz. O sea, está indignada. Ella tendría, para mí es un ser de luz, para mí, tengo el mismo derecho que tiene ella. La realidad es que para mí fue una persona muy importante. Yo sé cómo hacerle un homenaje a mi manera. Cada uno es dueño y libre, sin herir al otro y sin involucrarse en los derechos del otro, de expresarse de la manera, con la moral y con la ética que cada uno entiende corresponder. Entonces, respeto lo que ella dice, desde el rol de víctima, inclusive el convenio Belén do Pará la protege. Yo estuve contestando cosas en su oportunidad, cartas, documentos que hubo de presentar ella cada vez que la Tota conseguía un trabajo. No tengo nada para decir, todo lo contrario. O sea, lo que tiene que ver con las víctimas tiene que ver con cuestiones que han sido judiciables. Esas cuestiones van a ser sobreseídas respecto a la persona de la Tota Santillán, como corresponde, de acuerdo a lo que dice nuestro Código Penal, con cualquier fallecido. Es decir, la valoración que podemos hacer ex post, post mortem, de lo que él hizo o dejó de hacer, no me pesa ni me cabe, ni es esta la oportunidad que yo por lo menos encuentro como para pronunciarme o manifestarme relativo a la Tota. Tengo 1000 millones de cosas para contar, 6 años donde me encargué de internarlo, me encargué de junto con los hijos y con un montón de amigos, ahora Roberto, llama la atención, recobrar una vida normal. Llama la atención que la familia y los allegados que estuvieron los últimos días, y ahora nosotros, Norita recién nos trajo unas imágenes que son las últimas de él en su cumpleaños. La verdad que se lo ve bien, no se lo ve deprimido, ni queriendo llevar adelante esa amenaza que muchas veces hay, pero hay gente que hace una amenaza y no significa que lo cumplan. Ninguno de nosotros es psiquiatra, entonces no quiero ni recorrer ese camino, pero hay un trastorno y un diagnóstico de bipolaridad que básicamente tiene como característica esta situación, que por ahí públicamente vos ves a alguien permanentemente arriba, eufórico, alegre, no te da la impresión del otro, y el tema es cuando te quedás solito y se cierra la puerta de tu casa. Ahí está, sí. Jorge. Es que este caso es muy especial. Suscribo al 100%, Muy bien. Suscribo al 100%. Porque eso es lo que me pasaba. Él con la misma cara te decía que estaba pasando algo terrible, lo vimos recién en un informe, estaba pasando algo terrible, o estaba viviendo un momento emocionante, o iba a disparar una carcajada extraordinaria, o se iba a explotar en un llanto, con la misma cara, te miraba a los ojos, y ese es el primer síntoma que uno podía decir, él no está bien. Pero bueno, por supuesto yo no soy psicólogo ni psiquiatra ni voy a hacer ninguna apreciación en ese sentido, pero coincido con lo que estaba diciendo. Decía que este caso es muy especial y en este caso, como solemos decir, el cuerpo habla en la autopsia. Esto se va a dar porque si es que estuvo quemado por un tema eléctrico o por lo que fuera, va a salir de la autopsia. Ahora es muy importante y está bueno que lo recalquen a esto, porque muchas veces tenés una pena pendiente superior a los 3 años, en este caso 5 y 6, ponerle que le hubiera ido bien y le hubieran dado 4, era de cumplimiento efectivo. No sé si hay un hombre en la tierra que sepa soportar la presión de ir detenido. Y eso te lleva muchas veces a que la justicia tiene que ver este tema de los terapeutas y demás con estos señores. Es interesante lo que decís, Jorge, y sobre porque todo los abandonan. Si tenés una persona que tiene un problema de fondo, de base, ¿no? Lo abandonan con problemas de salud y uno, como lo escuchaba Cazorla y que bien dice, no lo ve, parece que estuviera bien y a la media hora cae en desánimo. ¿Fito?
Sí, pero él tenía un terapeuta, él tenía un asistente terapéutico. Pero tenía 5 horas. Los fines de semana. Relativo, ¿no? Porque, a ver, Roberto, de 7 a 13 y los fines de semana no, decime, Fito. Salteado como caballo de ajedrez. Es un acompañante terapéutico. La verdad que, bueno, vengo en el tema Maradona. Vos venís con Maradona, también algo similar. Donde echaron a los acompañantes terapéuticos y lo dejaron solo. Claro. La verdad que me llama la atención eso, que después lo vamos a ahondar. Es interesante. Que lo hayan tenido con pocas horas. Pero vuelvo a insistir con esto, Robert. La Tota no lo conocí, parecía una persona divertida, extraordinaria, pero tenía este otro lado del cual la justicia lo encontró culpable y lo condenó a una pena muy alta. Vos hablaste de que hubo la posibilidad de que hubiera un juicio abreviado que hubiese sido con una pena en suspenso. ¿Entendí bien? Mira, nosotros comenzamos una negociación y cuando yo le comenté lo que estaba interesado en hacer, se enojó. Porque me dijo, yo no voy a reconocer ninguna culpa, yo voy hasta el final con mi inocencia. Digo, mirá, Dani, a un juicio se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Las cuestiones de violencia de género son muy delicadas, pero que no hay posibilidad. Había 2 palabras que repetía permanentemente y una de esas es un apellido, que por supuesto no lo voy a dar. Y bueno, y por ahí venían sus justificaciones, por ahí venían sus explicaciones. No coincidimos en ese aspecto, entonces yo dije, mirá, lamentablemente hasta acá llegué porque no puedo pensar en llegar a juicio y tener una pena justamente que no sea escarcelable, y después, ¿qué tengo para decirte? Claro. Bueno, claro. Otros colegas prefirieron ir a debate y esta es la historia. O sea, yo sabía que no iba a soportar una condena de cumplimiento efectivo. Ahora, imaginarme que esto iba a ocurrir jamás. Claro, Roberto, pero tampoco era ya inmediato o algo que pasó concretamente que la semana que viene. Anunciaron que la semana que viene empezaba el juicio nuevamente. Eso lo tenés todos los días, ¿eh? Una pregunta. Sí, perdón, una pregunta con respecto que me quedó una duda con respecto a lo que dijiste esta mañana, tenía que ver con esta presentación. Cuando iba a presentarse para hacer un show, por ejemplo, presentaba papeles y le aparecía esta denuncia. ¿Es cierto que él literalmente agarró una denuncia y se la comió? O sea, en una comisaría, ¿es verdad? Sí, eso fue adelante mío. Sí. Luego del episodio fue en una comisaría, no me acuerdo, en una comisaría de Vicente López. Me acuerdo que es una que está sobre Avenida Libertador, y en el momento que estoy entrando al calabozo le habían entregado la constancia. Bueno, Fito ahí es un especialista del artículo 1, 59 y 60, que es cuando te notifica la formación de la causa en Provincia de Buenos Aires. Y la rompió y se la tragó. O sea, tenía actitudes... Lo están diciendo adelante mío. Claro, era actitudes que de desborde, ¿no? En principio, lo que se plantea. Me llama la atención esto... Sí, de hecho, el fiscal que lo entrevistó en la comisaría esa noche, estamos hablando del hurto en la casa de Todo por 2 pesos, no sé si lo ubican. Sí, recuerdo el caso de... Termina detenido por robar un elemento ahí. Sí. Claro, intervino inmediatamente el fiscal, el doctor Martín Gómez, lo entrevistó y dijo, esta persona no está, es completamente imputable, no está en sus cabales. O sea, es inimputable. Y lo encontró al lado mío masticando el papel. ¿Y cómo es que no es inimputable en el caso de la violencia de género, que creo que también es una táctica que muchas veces se usa, ¿no? Digo, una persona que tiene bipolaridad, que tiene una reacción... Pero por eso, la comprensión de la criminalidad del hecho, tienen en la mesa a un experto con muchísimos más años de trámite profesional que yo, que lo va a saber explicar. Fito, la realidad es que la comprensión de la criminalidad del hecho es una circunstancia que se evalúa en tiempo, modo y lugar de comisión del hecho. No es que vos por ser alienado... Claro, hay que ver si entiendo. Si entendiste, a ver, Fito, traduzco, si entendiste o no. Siempre es en el momento, porque, a ver, vos podés estar lúcido y tener momentos que te desconectás de la realidad. Entonces, en ese momento que te desconectás, sos inimputable, pero si estás conectado con la realidad,
sos imputable. Entonces, es una delgada línea que obviamente no la quiso usar tampoco como estrategia de defensa, por lo que veo. Sí, tengamos en cuenta... Lo que pasa es que son muchos episodios, pero por eso este debate de alguna manera atomizaba un montón de causas, una causa con un contador, una causa por amenazas de muerte respecto del padre, una causa en la que él era también denunciante, o sea, era de alguna forma habían absorbido en una sola intervención en un tribunal oral todas las causas que le orbitaban a Daniel Carías. Sí. ¿Y en qué culmina? En una condena de 5 años y 6 meses. ¿Qué posibilidad tenía de eso convertirse en una pena escarcelable? Ninguna. Con lo cual, en ese contexto tan combustible, sumado a su deterioro económico, su deterioro emocional, su falta de contacto con sus hijas, su falta de afectos reales, el desenlace es fatal. Y yo insisto, no perdamos de vista la autopercepción de alguien que es una persona pública, que además atraviesa una enfermedad de salud mental como puede ser la depresión o la bipolaridad, porque puede venir un abogado bien intencionado, amigo, como Cazorla, decirle, che, mira, te conviene esto, un juicio abreviado, cierta admisión de responsabilidad, y la pena va a ser menor y no va a ser preso. Pero una persona pública siente a veces que tiene que negar hasta las ultimísimas consecuencias y fuga hacia adelante, aun cuando no sea lo más conveniente para sus intereses. No se lo permite. Lo otro ahora, por ejemplo, Jorge Alarcón nos dice, che, no sé si hacía falta que hubiera una fecha en la cual fuera a salir un fallo que ratificara o por ahí le dejara firme la condena con el mismo monto que era altísimo, o con un poquito menos, porque la cuestión es cómo lo autopercibe la persona que, insisto, atraviesa un problema de salud mental, está conviviendo siempre ese fantasma encima de su cabeza, y no importa las razones que uno le puede decir, che, incluso tu trastorno, tu enfermedad, tu bipolaridad, lo podemos utilizar para que puedas tener una domiciliaria, y por ahí él lo que lo hostiga, lo tortura internamente, es que va a recibir una condena judicial y pública por ese hecho. Claro, no es el buen consejo de un abogado. Yo creo que la condena pública ya estaba, con respecto a la violencia de género que había ejercido la Tota Santillán contra su exmujer y contra otras parejas, porque no es la única persona que lo denunció. Creo que había algo de esto y con el correr del tiempo la Tota había podido reinsertarse nuevamente. Roberto. Ahora, esto convivía incluso, para dar cuenta de esto que estamos analizando todos juntos en esta tarde. Sí, pero ustedes tengan presente que si lo que ocurrió, por ejemplo, para hacer un paralelismo con Monzón, en vez de ocurrir en el año 90 y pico, hubiera ocurrido en el 2018, Monzón está preso de por vida. O sea, el mundo cambió. Claro. Y la Tota se quedó con algunos mensajes del mundo pasado. Del mundo anterior. Jorge. Pero los tengo que dejar porque me voy a quedar sin batería y no me gustaría que se corte la comunicación. Dale, Roberto, sin problema. Les agradezco por todo el respeto.